Paula Encarnación Huerta es abogada sanmarquina. Ella sustentó su tesis acerca del populismo penal en el Perú el año pasado, 2023, para obtener el título profesional de abogada. Esta tesis fue aprobada con máximos honores por unanimidad con nota 20 por un jurado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Sus temas de investigación son Derecho y Política. Actualmente estudia una maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales, y la invitamos en esta ocasión ya que una de sus bases teóricas presentes en su tesis es el populismo. Paola, te damos la palabra. Sí, hola, Yona. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto. Gracias por la oportunidad de poder expresar y compartir algunas ideas sobre un tema que es actual, ¿no? Cuando yo empecé a investigar este tema, el populismo, allá por el 2017, ya se hablaba, ¿no? De que es la forma actual, básicamente, de hacer política y que está también muy relacionada y tiene un impacto directo con el derecho, el tema del populismo, ¿no? Entonces, y creo que lo sigue siendo por muchas razones. Entonces, sí, efectivamente, la parte teórica, el capítulo 1 de la tesis fue, básicamente centrarme en el tema del populismo y cómo lo conecto, ¿no? Con el populismo jurídico, en este caso jurídico penal. Y bueno, estoy aquí justamente abierta a sus preguntas. A ver, sí, justamente en tu base teórica discutes lo que es el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Sí, sí, dime, Jen. Sí, ¿qué similitudes y diferencias tienen estos populismos según pues, los académicos? ¿Cuáles son sus discrepancias? Claro, el populismo es una forma de hacer política que no tiene una ideología que es propiamente dicha, ¿no? Puede ser de izquierda o de derecha. Las características comunes a ambos básicamente es, en primer lugar, que el populismo sale con un discurso de ruptura, de cambio, ya sea que lo manifieste alguien que es de tendencia de izquierda o de derecha, pero ambos tienen en común en la arena política, digamos, que salen con un discurso rupturista, que capta eso mucho al elector, con un discurso de cambio, que ya si se plasma o no en la realidad es otra historia, pero esa es una de las características principales, una importancia muy fuerte de un líder, básicamente, de una cabeza principalmente, más que del partido, ¿no? Es muy personalista el populismo, tanto en ambas ideologías, el cambio, también las propuestas coyunturales, las propuestas a corto plazo, ¿no? Entonces, creo que son las características principales y sobre todo también romper con lo que te venía diciendo, romper con algo, ¿no? Romper, en este caso, tanto la derecha como la izquierda cuando entran, dicen voy a romper con lo establecido, con el status quo, con las élites, ¿no? Son discursos que lo hace tanto la derecha como la izquierda. Entonces, a grandes rasgos son las características similares. Ya en las diferencias, ya son en lo que son sus propuestas, ¿no? En sus propuestas económicas, en sus propuestas jurídicas, etcétera. Pero yo creo que a grandes rasgos son esas las características principales de ambos, comunes, digamos, ¿no? Comunes que siempre jalan al elector y al final en países como en el Perú, lamentablemente son exitosas y suficientes esas propuestas para llegar al poder. Sí, justamente estábamos hablando
de los conservadores que que esta idea conservadora se ha mantenido vigente en 200 años de república y que el populismo se hace, en este caso de derecha, se hace presente o irrumpe con el Fujimorato en los 90. Y tú en tu tesis abarcas estos periodos de 1994 al 2018. Entonces, ¿cuáles han sido tus hallazgos referentes a este populismo de derecha? Ya, mira, un hallazgo muy importante, y creo que el gobierno de Fujimori es un derrotero importante en la historia reciente del Perú. Bueno, es el que hace la constitución que está actualmente vigente, ¿no? Si bien es cierto, él fue presidente hasta el 2001, pero su partido ha seguido, ¿no?, dominando el Congreso. Entonces es un actor importante, es un derrotero para entender la historia actual. El populismo de derecha de Fujimori, como le denominan algunos teóricos, neopopulismo, básicamente ha tenido como característica principal para asentarse en el país el asistencialismo, ¿no? El implementar muchas políticas asistenciales y también, como todos los populismos, hay una línea muy delgada del emerger como populista y lograr asentarse en el poder, y luego, ya estando en el poder, devenir en autoritario y dictatorial, que fue lo que pasó, entiendo, con Fujimori. Entonces, y cuando ya da el paso hacia el autoritarismo, hacia la dictadura, que es lo que yo creo que pasó, entonces él ya entra, ya se habla más que populismo. O sea, Fujimori sí llega al poder mediante el populismo, tiene características populistas, pero ya también es algo más, ¿no? Entonces, y la derecha a veces suele pasar ese límite, ¿no?, entre el populismo y ya devenir en autoritarismo. Entonces, yo creo que las reformas, en este caso del gobierno de Fujimori, al menos lo que yo investigué a nivel penal, fueron muy draconianas, ¿no? Ya sea porque en parte quizás nació por una justificación contra la lucha interna, pero fueron muy draconianas, fueron muy fuertes, y bueno, eso también seguramente le sumó a sus réditos políticos, ¿no?, de cara a la sociedad, del manejo de la ley y orden. O sea, yo en la tesis admito que Fujimori, en cuanto a la lucha, por ejemplo, en este caso del control interno político, que también fue muy duro y muy efectivo, pero en el mal sentido, porque sí se tuvo que extralimitar en muchos derechos humanos, ¿no? Entonces, pero eso es lo cierto de su gobierno, ¿no? Y entonces, es una política que hasta ahorita, que hasta el día de hoy, es una receta política que hasta el día de hoy nos está acompañando y que la repiten gobiernos de tendencia de derecha, ¿no? En el tema de ¿cómo le digo?, de las reformas penales, sin miramientos al orden constitucional interno y sin miramientos y sin respetar el orden constitucional convencional e internacional. Entonces, es algo que la derecha peruana, creo, desde Fujimori hay como una herencia que todavía no abandona, ¿no?, la derecha en el Perú, que sigue el mismo recetario de ese régimen político. Podemos colegir en tu investigación que el populismo de derecha devino o que conlleva o que su camino es el autoritarismo, en este caso de derecha. En el Perú ha sido así, en los últimos 20 años ha sido así. Es más, el último régimen al que actual estamos, que nació de un populismo de izquierda. Yo considero que Castillo sí tuvo tintes de izquierda, pero luego devino, este gobierno ni siquiera es populista de
de derecha ni de izquierda, o sea, ya es un autoritarismo y O sea, o sea, es directo, ni siquiera es prácticamente, populista. adelantó ese paso. Sí, o sea, Se dio ese salto. todas las reformas para la impunidad total. No le preocupa ser en lo más mínimo populista porque creo que no hay ni oposición, entonces el actual, ¿no? El actual gobierno, entonces es todo, Pe- todas las reformas están mal desordenadas. y, y en tu investigación, ¿has visto qué contextos favorecen estos populismos, por ejemplo, en el caso del populismo de derecha? Sí, claro, o sea, yo creo que el contexto más favorecedor para los populismos es pues la falta de institucionalidad, la falta de partidos políticos fuertes, las crisis, ¿no? Entonces, las crisis son fuente de cultivo muy, muy fuerte para que surjan los populismos, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Ya ellos en su comportamiento van viendo quién llega, ¿no? Pero esos son los factores principales y me llevó a una pregunta muy interesante ya más desde el lado jurídico, es, o sea, si realmente el diseño representativo del Perú, como nuestra constitución lo manda, que es ¿no? Que cada 5 años haya elección, que haya pluralismo, etcétera, y todas las reformas políticas que hay, favorecen o no también. Entonces habría que decir o preguntarnos nuestro diseño constitucional del Estado peruano, cómo se ha venido organizando, ¿es correcto? O sea, también favorece al populismo, que es básicamente nuestra forma de política más común de cada gobierno a gobierno. Básicamente es inherente, ¿no? Esa Sí, forma, esa política. justamente te quería preguntar, dentro de estos decretos legislativos promulgados, em, cuán útiles han sido en nuestra sociedad. Mira, yo te digo que no han sido muy útiles, ¿no? La mayoría de reformas populistas han tendido al agravamiento de penas, a al aumento de modalidades delictivas, pero en la práctica lo que más vale incluso que es el aumento de penas es básicamente cómo ejecutas las que ya tienes, ¿no? O sea, cómo está tu sistema procesal penal, que está colapsado en estos momentos, y cómo está también tu nivel no solamente de reacción ante el delito, sino tu nivel de prevención como estado del delito, que no la hay en el Perú. No hay una política criminal que se adelante o que esté pensado para la prevención del delito. Y tampoco la hay, o si la hay es deficiente en cuanto a lo reactivo, porque el derecho penal siempre llega después de que el delito ya se cometió, nunca llega antes. Entonces, de nada sirve que sigan implementando leyes si tu sistema de justicia penal está colapsado de carga procesal, tus fiscales no se dan abasto, la PNP tampoco recibe una adecuada capacitación a nivel de inteligencia y de persecución del delito, y ahora que le han dado la carga de prácticamente conducir la investigación preliminar, yo creo que va a necesitar mucha más capacitación, y yo no sé si el Estado haya pensado la implementación y la ejecución de un presupuesto adecuado para todo eso, ¿no? Que las reformas que siempre aprueban. Entonces, está, yo creo, habiendo en estos momentos una contrarreforma a un sistema procesal penal que se veía implementando. Cuando cae el gobierno de Fujimori, se implementa un nuevo proceso penal con el Código Proceso Penal del 2004, ¿no? Entonces, que se le llama garantista, de corte acusatorio, pero desde hace unos años para acá, básicamente desde que PPK asume, que han venido una serie de crisis, también han generado crisis en el sistema jurídico penal en el Perú. Entonces ha habido una contrarreforma, todo lo que se venía avanzando ha ido en retroceso, ¿no? Derogando o modificando reformas en materia penal, como el cangrejo. Entonces, ahorita los operadores jurídicos tienen una dificultad
en no tener seguridad jurídica al aplicar las leyes, y el debido proceso también se está viendo afectado por lo lento de los procesos, ¿no? Sí, estamos viendo, por ejemplo, en el caso del Congreso que ha promulgado leyes para entorpecer la investigación fiscal, en el caso, por ejemplo, considera o no organizaciones criminales, o también, como mencionaste, delegar la etapa de investigación preliminar a la policía. Entonces, ¿cuánto daño a largo plazo producen estas promulgaciones? Bueno, yo creo que el daño es muy grande, ¿no? O sea, y es a todo nivel, ¿no? O sea, es un daño, lo decían los economistas, en las noticias estaba leyendo, que efectivamente el tema de la criminalidad, como no lo han sabido abordar, al contrario, las leyes pro impunidad, pro que para nada ya son populistas, por eso te digo, ya no les preocupa ni siquiera complacer al público, ¿no? En al menos implementar leyes que eliminen la criminalidad, sino todo lo contrario. Están implementando leyes que generan impunidad. Entonces, va a tener un impacto incluso a nivel social y económico, porque están habiendo fuga de capitales y también de capital humano del país, entiendo. Entonces, es grave cómo está conduciendo el tema de la criminalidad, de la política criminal este gobierno, ¿no? Yo no sé si porque la clase política también ya es parte de la criminalidad, todo quiere indicar que sí, entonces ya va a ser muy difícil encontrar personas, no sé, a no ser que surja por ahí una esperanza, que siempre hay que tenerla, de que pueda cambiar esto en algo, ¿no? En el siguiente gobierno, las siguientes personas que asuman el liderazgo de conducción y del país, ¿no? Porque como va, no, con las personas que ahorita están, no lo creo. ¿Y ¿Cómo qué se...? tal? A ver. Sí. ¿Qué tal, Paola? Sí, Hola. ¿qué tal? Sí, quería, justo escuchándote un poco, preguntarte, bueno, sí es cierto, ¿no? Que este régimen es un poco ya descarado, ¿no? Ya no se preocupa por la aprobación, en todo caso, el Congreso sobre todo, ¿no? Pero por parte del Ejecutivo, quería preguntarte con respecto a los decretos de emergencia o los estados de emergencia, ¿no serían unas medidas populistas, sacar al ejército a las calles, por ejemplo, en las grandes avenidas por acá, bueno, por Caraballo o por Comas, he visto que hay, bueno, que está el ejército, ¿no? Los soldados. ¿Eso sería una medida populista para ustedes? O sea, sí, efectivamente, quizás para aminorar la baja aprobación, es como un recetario del ABC, de que si hay un problema de carácter muy grave, decretarlo estado de emergencia, pero lo han hecho también como obligación, ¿no? Está como que en el manual surge un problema, hay que hacerlo rápido, ¿no? Pero todos sabemos que no funciona eso, ¿no? Y ellos también. Entonces, yo creo que a estas alturas la gente tampoco ya se lo cree. Entonces, la solución de estos estados de emergencia es que lo han tomado como a la ligera, porque los estados de emergencia deben ser en casos realmente excepcionales, y cuando sucedan los estados de emergencia realmente deberían de funcionar. En este caso ni creo que fue la solución, ni cuando la aplicaron tuvo ningún impacto. Al contrario, puede generar, yo creo que las Fuerzas Armadas ahora deberían estar en otras ocupaciones, ¿no? Que también relacionadas con el tema quizás de la criminalidad, pero en otras ocupaciones, que por ejemplo estar parados todo el día en alguna avenida, ¿no? Que no sé cuán beneficioso puede ser eso para eliminar la criminalidad, la verdad. Pero sí es como una medida de ahogado, yo creo, como una patada de ahogado para tratar de en algo, ¿no? Hacerse ver que están haciendo, pero no ha tenido ningún impacto en la realidad. Sí, como mencionas, se está volviendo una normalidad que
que los militares estén en las calles, pero no están preparados para ello, ni los policías. Vemos que la inseguridad aumenta, y también hay casos donde los policías mismos están involucrados en actos delictivos. Entonces, este escenario donde se está militarizando, donde el autoritarismo es mayor ¿a qué nos puede llevar, Paola? Bueno, no soy adivina, pero no puedo ver el futuro, pero yo creo que deberían de, en primer lugar, para saber que al menos la misma gente que ahorita está bajo la conducción del país no debería de estar más, ¿no? Es demasiado incompetente, demasiado ineficiente, no se rodea de la gente adecuada, no que mínimamente pudiera asesorar bien o conocer bien la problemática del país, sobre todo el tema de criminalidad, que es lo que ahorita más nos está acechando, para tratar de un poco implementar medidas, ¿no? Si no, esto va a ser insostenible los años que vienen. La criminalidad ya está ahí, ¿no? Entonces nos puede ganar. Hay ejemplos la criminalidad está en todo el mundo, es un tema global, pero hay sociedades y sociedades. Hay sociedades donde todavía la criminalidad no gana, ¿no?, al Estado. Hay otras sociedades donde sí prácticamente ya es demasiado, y esperemos que el país no llegue a ese nivel, ¿no? Aunque otros dicen que ya estamos por ahí, ¿no?, que nos está atravesando en todo el sistema. Entonces, esperemos que no llegue a eso. Y eso se debe básicamente a que los políticos de ahora y los populistas de ahora no son como los populistas de antes. No hay ideología, no hay programa político. Básicamente son como políticos reciclables, son desechables los políticos de ahora, no son como los del siglo pasado, ¿no? Y ahí en la tesis yo lo resaltaba, ¿no? O sea, los populistas de antes, como se les llamaba a Domingo Perón en Argentina, incluso Aya de la Torre acá, algunos lo caracterizan, por más que los apristas dicen que no son populistas ellos para nada. Estás retrocediendo 100 años. Exacto, son otros tiempos eran, ¿no? Donde los políticos pues tenían o se preocupaban por prácticamente se dedicaban a toda su vida a generar una idea de cómo hacer este país, pero los políticos de ahora ni siquiera eso, o sea, básicamente solo entran a servirse y no hay una idea de país, no hay una idea de buen gobierno, no hay una planificación. Entonces yo creo que lo único que podría cambiar es que nueva gente política entre, ¿no? Y se rodee de gente que no necesariamente le guste la política, pero al menos conozca cada área específica, ¿no? Y siempre con una visión de país, ¿no? De los cambios que quiere hacer. Si no, la verdad es que no sé en qué puede acabar. Sí, y bueno, hablando de autoritarismo, ¿no?, y de populismo, quisiera preguntarte qué opinas de Bukele, o si se puede implementar algo así acá, Bueno, la verdad es que no, sé poco por las noticias de Bukele, pero sé que lo malo y lo bueno, no sé, es efectivamente Bukele es una característica, también tiene mucho de populista, pero en el caso de él es que ha tenido ha dicho hacer cosas, pero también las ha implementado en la práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que ese populismo ha aumentado, o sea, se ha como legitimado, entiendo, en la población. Pero el problema es que también eso siempre también tiene un costo. Entonces, ¿hasta qué punto también él va o ya ha devenido, ¿no?, prácticamente en ser va a dar ese salto fujimorista, autoritario? Puede ser, o quizás ya lo dio, no estoy muy enterada de su realidad, pero básicamente por lo que podemos ver en torno a experiencias, lo malo es que los populistas
efectivos, en este caso, que no son tan pasajeros como un Fujimori, como un Bukele, que se ganan su rédito por hacer algo, ¿no? El problema es que luego devienen, ¿no? El poder a veces los obnubila y también cometen muchas atrocidades a nivel de derechos humanos. Y yo no sé si Bukele lo esté haciendo o no. Entonces hay una línea muy delgada. Entonces, y yo creo que sí van a querer muchos hacer su recetario, incluso en las campañas siempre lo usan para el tema de la criminalidad a Bukele, ¿no? Pero eso implica también hablan del nuevo Bukele, del Bukele peruano. Seguramente en las elecciones próximas van a salir muchos Bukeles, muchas personas que se van a centrar su discurso principal es en el tema criminal, como la implementación de la ley de pena de muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguro van a implementar sus pasos de él también, ¿no? Van a querer imitarlo bastante. Claro, y así como Bukele, también en México también hay populismo, se sabe, el gobierno mexicano, y una de las implementaciones o una de las reformas que se quiere hacer, mejor dicho, es que los jueces sean elegidos por voto popular. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Bueno, ahí sí no me parece tan grave esa propuesta, porque de todas maneras la están, parece, conduciendo en torno a dentro de los límites constitucionales, ¿no? Porque también el pueblo tiene el poder de decidir, pero el populismo, ojo, no todo, por ejemplo, en el populismo hay personas quienes lo vemos críticamente, tanto el de izquierda como el de derecha, pero el populismo de AMLO y el populismo de un sector de izquierda, hay quienes, ojo, estudian, hacen teoría de populismo y defienden el populismo de izquierda. Hay un sector muy clave, ¿no? Como por ejemplo, ahí está el teórico Laclau, también está por ahí, creo que la gente de AMLO también un poco, o sea, no es que se desliga del término populista, sino que más bien lo asume, ¿no? Sí, nosotros somos del pueblo y nosotros... Lo reivindican. Hay una corriente del populismo de izquierda que se reivindica y se siente orgullosa siendo populista porque sienten que es la única manera de implementar reformas dentro de su país. Entonces, también hay un sector que hay que, ¿no?, tener en cuenta. A nivel académico también han escrito mucho sobre eso. Sí, justamente es lo que mencionas, ¿no? Hay una disputa, un contencioso teórico acerca del populismo. Hay quienes lo ven de manera positiva y otros de manera negativa, ¿no? Entonces, este populismo que deviene en políticas que responden al momento y no piensan en sostener en la sociedad a largo plazo. Y ahí mencionaste a Laclau, pero también está Zizek, que también cuestiona estos populismos tanto de izquierda y de derecha, Paola. Sí, lo que pasa es que Zizek es marxista, ¿no? Entonces, el populismo de izquierda, que se cree democratizador, que analiza la época actual, que viene de Laclau, de su esposa, etcétera, también, y que muchos lo siguen, dicen que es necesario tener un populismo de izquierda para tratar de reformar, pero se distancia del marxismo ortodoxo o clásico, que dice que la única medio para llegar al poder es mediante la lucha de clases y también luego viene la dictadura, etcétera, ¿no? Entonces, el populismo de izquierda se distancia un poco de ese esencialismo marxismo y dice que no es necesario para llegar al poder ser tan radicales, ¿no? En cambio, personas como Zizek, que entiendo que sí son más devotos a los teóricos clásicos, ¿no?, como Marx, etcétera, sí critican eso del populismo de izquierda. Dicen, lo siento, pero con tu aglutinación de muchas minorías y muchas mayorías descuidas al factor principal, que es el proletario, que es el hacedor de la revolución. Entonces ahí sí hay una disputa teórica y muy importante y muy interesante entre estas visiones, ¿no? Que existe, porque Zizek dice, cuando tú, como el populismo de izquierda propugna el aglutinar a diversos movimientos,
Y dice que no, que al aglutinar y al permitir tantos movimientos estás socavando tu propia, ¿no? Tu propio objetivo al complacer a otras minorías. Es un tema debatible, pero que está ahí, ¿no? Que es cierto. Sí, para terminar, queríamos, en este caso César mencionó a Bukele, ¿no? Entonces el Perú no es una isla y bueno, lo que sucede en nuestra región, en América, influye, queramos o no, en nuestra propia cotidianidad. En este caso, los triunfos de Trump, de Bolsonaro y de Milei han fortalecido o han expuesto este tipo de populismo de derecha y han devenido con caracteres autoritarios. Sí, más o menos, ¿cuál es la pregunta, Jonah? Disculpa. No, sí, porque justo en tu gráfica haces en uno de los primeros gráficos que compartí por interno, haces más o menos como una división, una historia de los populismos que han habido y al final mencionan, ¿no?, estos populismos de Trump en este caso. Sí. Ya, lo que pasa es que el populismo de izquierda y de derecha, si bien es cierto, di las características comunes, ¿no? Que nacen como rupturistas de cambio y que se enfocan a cambiar o a identificar a enemigos del pueblo, ambos, pero los enemigos son distintos en cada caso. Por ejemplo, los enemigos ahorita de la derecha populista a nivel internacional, como los Trump, los Milei, etcétera, son, por ejemplo, las minorías como los feministas, ¿no? Las ONGs, o sea, son esos los enemigos contra los que luchan. ¿Y qué abraza más? El nacionalismo, el patriotismo, la tradición, la religión. Entonces, en cambio, en el populismo de izquierda, si bien es cierto, también hablan de un enemigo del pueblo que vamos a romper contra una élite, pero ya el enemigo es distinto. Entonces, más bien ellos más abrazan un poco las minorías, dependiendo si la izquierda también es conservadora o no, también eso va a depender. Entonces, pero se centran más en el tema de contra las economías, contra el sector dominante, de eso habla más la izquierda, ¿no? Contra los ricos, etcétera. En cambio, la derecha radical habla más contra las ONGs, contra los movimientos feministas, minoritarios, ¿no? Y abraza y hace un vuelco más hacia el nacionalismo, ¿no? Entonces, sí, esas son diferencias, ¿no? Sí. Son más conservadores. César, sí, justamente eso quería apuntar, ¿no? Al ejemplo de Milei, ¿no? Que tiene esta especie de agenda, en contra de esta agenda, ¿no? Supuesta agenda que existe en contra del conservadurismo que siempre defiende, ¿no? Que supuestamente él, como liberal o libertario en todo caso, debería estar a favor, pero se ve eso, ¿no? Igual acá, ¿no? La derecha conservadora peruana, ¿no? Va un poco en contra de estos movimientos antirracistas, a favor del cuidado del medio ambiente, etcétera, ¿no? Sí, Paula, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos contar contigo más adelante. No, a ustedes, más bien los felicito por este canal y muchas gracias para servirles en cualquier otro momento. Gracias a ti. Muchas gracias.